al 3. Número 3. Este lo voy a graficar porque tiene un sistema de coordenadas. Voy a hacer aquí el sistema de coordenadas aproximado. Vamos a hacer bien. Más o menos. ¿Verdad? Este tiene un sistema de coordenadas. Lo vamos a... como les digo, ustedes lo tienen en su presentación. Simplemente lo vamos a recrear. Y dice así, dice, dos cargas puntuales, oiga, dos cargas puntuales iguales y positivas. Q1 igual a Q2. Q1 igual a Q2. De 2 microcoulombs. O sea, las dos cargas son de 2 microcoulombs. Se localizan en una coordenada y ponen las coordenadas x sub 0 o x igual a 0, y igual a 0.3 metros. Y x igual a 0, y igual a menos 3, menos a 0.3 metros respectivamente. Significa que una está, o sea, la coordenada es, aquí estoy en el origen, aquí estoy 1, bueno, punto 1, pónganle, punto 1, punto 2, punto 3 metros. Aquí está una carga en y positivo y la otra está punto 1, punto 2, menos punto 3 en el eje y negativo respectivamente. Significa que, por ejemplo, la carga 1 la ponemos acá y la carga 2 la ponemos acá. Eso es lo que dice, dos cargas iguales positivas. Dice, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica total neta que ejercen estas dos cargas sobre una tercera carga, también puntual, que es Q3, ¿verdad? Q3 está con una carga positiva de 4 microcoulombs y está ubicada en X igual a 0.4 centímetros, ¿verdad? 0.4 metros, perdón, 0.40 metros, aquí. Y Y sub 0, exactamente aquí está Q3. Esto es lo que significa. De esta forma estamos graficando, estamos en 0.4 metros. Así lo vamos a poner, 0.4 metros. Aquí estamos en metros y aquí estamos en metros. Aquí es negativo. Entonces está diciendo el ejercicio que estas dos cargas están haciendo una fuerza sobre la Q3. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos hecho hasta el momento. Ahora, vamos a determinar la distancia. La clave aquí es, lo voy a hacer en verde. La clave aquí es saber esta distancia. ¿Bien? Esta distancia que es idéntica a esta distancia. ¿Sí? Porque están a la misma coordenada, por decirlo. Uno está en el positivo y otro está en el negativo. Ahora, ¿qué figura geométrica? ¿Qué figura geométrica tenemos acá? Representada. Triángulo. ¿Triángulo? ¿Qué tipo? Recto. ¿Perdón? Triángulo equilátero. Ajá, un triángulo equilátero. No, triángulo. Contra las coordenadas forma triángulos rectos. Ajá, exacto, un triángulo recto. O sea, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ok, ¿y qué vamos a usar? ¿O qué nos vamos a apoyar para encontrar esta distancia? R. ¿A través de qué? ¿A través de qué medio? Del teorema de Pitágoras. Exacto, Pitágoras. Entonces nos vamos a ayudar al teorema de Pitágoras, como es un triángulo rectángulo. Vamos a agarrar los catetos, aquí tengo punto 3 y punto 4. ¿De acuerdo? Entonces, raíz ya de una vez, ¿verdad? Punto 3 al cuadrado de metros más punto 4 al cuadrado metros, ¿verdad? A ver, ¿cuánto da eso, jóvenes? Hagan el cálculo. Si ustedes ya saben cuánto da, pero hagan ejercicios. De eso se trata. Que ustedes practiquen para la hora de hacer los ejercicios,
sacan las preguntas del uso de la calculadora y ya responder. A ver, ¿cuánto da esto? Ajá. 0.5. 0.5 unidades. Sí, exacto, 0.5. Unidades. Metros. Metros, correcto. Estamos en metros. Ok. 0.5 metros o 0.50 metros. Muy bien. Estas dos distancias son idénticas, ¿sí? Estas dos distancias son idénticas porque tenemos la misma dimensión. Miren, 4, 3, 3. Entonces tenemos esta distancia y esta distancia. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Dice que las dos cargas puntuales, o sea, estas dos cargas, van a ejercer una fuerza sobre Q3, o sea, una influencia. Y debemos de calcular sus fuerzas. Aquí voy a aprovechar donde está, aquí está Mario Nelson. ¿Me escucha, Mario Nelson? Vamos a aprovechar aquí su pregunta. Sí, le escucho. Vale. Tiene razón usted. El día que yo estuve explicando el primer día, pusimos correctamente, así como lo dice el libro, la dirección, ¿verdad? De la fuerza, pero donde yo lo hice fue al revés, ¿verdad? En este caso lo vamos a hacer bien. Miren, Q3 es la carga de estudio y esta fuerza, obviamente, estas fuerzas son las que vamos a calcular, igual que estas fuerzas, ¿verdad? Son las que vamos a, perdón, Q3 es la de estudio, pero estas fuerzas son las que estamos como analizando, por decir así. Después en el diagrama de cuerpo libre, vamos a determinar cómo se direccionan las fuerzas. Pero realmente, si esta es mi carga de estudio, esta fuerza sería de F3 a 1 y esta sería de F2, perdón, de F3 a F2. ¿De acuerdo? Pero después, en el diagrama de cuerpo libre, cuando ya analicemos solita la carga 3, la vamos a hacer, la vamos a poner por acá. Sí, por aquí vamos a poner la carga 3. Yo creo que lo alcanzan a ver. Aquí va a estar Q3. Aquí Q3 la vamos a hacer como un diagrama de cuerpo libre. Y vamos a dar este espacio para hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Pero realmente así es, así es, Mario Nelson, como están en los libros y como lo dije el primer día. En la clase anterior lo puse al revés. ¿De acuerdo, Mario Nelson? De acuerdo, ingeniero, gracias. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer en estos momentos, joven, vamos a calcular esta fuerza. Lo vamos a hacer con color negro. Muy bien. Vamos a calcular la fuerza que ejerce F1 sobre F3. Sobre Q3, perdón. Vamos a calcular F3 a 1. Lo vamos a hacer así compacto para que me alcance la pizarra. Esto ya lo sabemos. La constante de proporcionalidad. 9 por 10 a la 9, ¿verdad? Newton, metro cuadrado, colon cuadrado. ¿Bien? Factor, valor absoluto. Ajá. ¿Cuáles serían los valores? ¿Alguien que me dicte? Los valores que voy a ingresar acá, el valor absoluto. ¿20 por 10 a la menos 6 column? No es 20. Es 9. No, Es 2. 2, exacto. 2. 2 por 10 a la menos 6 columns. Ajá. Por. La carga 3 no la veo. Aquí está. Ok. 4 por 10 a la menos 6. Ok, 4 por 10 a la menos 6 colon. Cierro, valor absoluto. Dividido. Dividido. 0.5 metros Ajá. al 0.5 cuadrado. metros. Todo al cuadrado. Muy bien, correcto. A ver, calculen eso, por favor. ¿Cuánto da esto? Háganlo, por favor. Háganlo todos, sin excepción. Practiquen, por favor, practiquen. 288.000 por 10 a la... ¿Perdón? 288.000 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 6, 200. Póngale notación científica o ingeniería.
2.88. Ajá. 2.88, veamos cómo le da. Newton. No. Tiene que ver algo aquí. A ver los demás. Aquí debería tener notación científica. A ver, los demás, alguien más, por favor, que lo haga. Practiquen el cálculo, por favor. A ver, ¿alguien más? Jessica. A mí me aparece 2.88 a la 7, menos 7, así sería. Perdón. 2.88, ¿así? Por 10 Ajá, a la menos 7. sí, así me aparece a mí. Newton. Ajá, esta es una primera respuesta. A la menos 3, ingeniero. A usted le da 2.88 Por 10 a la por menos 10 a la 3. menos 3, ¿así? Ah, bueno, hay una gran diferencia ya, ¿verdad? A ver, ¿alguien más, por favor? Que me diga, que me compruebe, o que me dé otra expresión, por favor. Yo les pido a todos, sin excepción, hagan el cálculo. Ingeniero, Ajá. Diga. a mí me dio 0.288. 0.288, ajá, unidades. Solo eso me da. También. Ok, pero unidades, ¿no se lo Que no olviden? me queda Newton. ahí que 288 Newton. mil por 10 a la menos 6. Ya en micro, ya en micro, ¿cómo se llama? Micronewton. Vale. Sí, sí, sí. ¿Por qué les pido que lo hagan? Porque la calculadora se lo va a presentar según cómo ustedes hayan ingresado los datos. La respuesta correcta, digamos así, primeramente es esta, ¿verdad? Está bien. Punto 288 newton. Pero veamos. Si yo corro el punto decimal acá, ya no es a la menos 3, aquí sería a la menos 1. Si yo lo pongo hasta acá, sería 288 por 10 a la menos 3 newton. ¿Sí? ¿De acuerdo? 1, 2, 3. 288 por 10 a la menos. O sea, en la conversión o en la multiplicación, tienen que ver ustedes que les pegue. ¿De acuerdo? La respuesta es punto 288 newton. Por eso quiero que rectifiquen aquí estos dos. A ver si les pega esto, 288. ¿De acuerdo? Los demás, que me Sí, confirmen, por sí, favor. ingeniero. Había un error ahí al ingresar los datos a la calculadora. Ah, ya ven. Dije, elevamos Diga. ya el valor de cada uno de Q1 y, perdón, de Q1 y Q3. Entonces elevamos al menos 6 porque los quieren en micronewton, ¿verdad? No, microcoulomb. Microcoulomb, perdón. Así es. Anteriormente elevamos al menos 9 porque salía en coulomb. No, vale. Antes se le daba a la menos 9 porque era nanocoulomb, ¿sí? Nanocoulomb. ¿Sí? Ajá, Aquí es. elevábamos al menos 9. Sí, en este caso es microcoulomb, es a la menos 6. Micro. Ah, Micro. sí, ya me fijé, no me había fijado en eso, gracias. Ajá. Vale, ok, está Ingeniero. bien. Diga. Y esa respuesta la podemos expresar como 288 milinewtons. Sí, claro, es válido. Es válido. Sí, no hay problema. Exacto, esto puede ser 288 milinewton. Exacto, es válido, así es. O 288 por 10 a la menos 3, como lo había puesto por aquí. Es válido, así es. A ver, ¿estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? Ahora, ¿qué es lo que podemos, sin calcular nada, podemos decir que ya lo calculamos también? Acuérdense, lo que puede ser La otra fuerza. La otra fuerza La solo que otra es fuerza. negativo, pasarle. No, acuérdense que este es magnitud. Este es magnitud va a ser valor igual. absoluto. Ok.
Esto es de 2 a 3, perdón. La misma fuerza, la misma magnitud de fuerza, ¿sí? No hemos hablado de dirección ni sentido, estamos hablando de la magnitud. Las dos fuerzas son iguales, miren, porque he dicho que estamos en la misma distancia, con la misma proporcionalidad, ¿verdad? En sus catetos. La magnitud de ambas fuerzas es la misma magnitud, el valor, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden que ahora, ¿verdad? No estoy en línea horizontal ni vertical, estoy con una inclinación, por decir así. Entonces, ¿qué me toca? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahí nos falta evaluar el sentido y la dirección. ¿Cuál Exacto. sería primero? Vale. Lo voy a hacer aquí. Vean cómo lo voy a proyectar. Voy a borrar esto para que me ayude. Este es Q3. Quiero ver. Voy a hacer esta extensión, miren. Me voy a hacer como una proyección. Fíjense, estoy proyectando. Igual acá estoy proyectando. Hay una proyección. Vale. Si eso es así, aquí tengo Q3. Observen que para calcular la fuerza que está ejerciendo Q1 sobre Q3, esta fuerza está sobre la línea, digamos, ahí si lo quiero ver así, está sobre la línea. Pregunto, bueno, aquí hice ¿cómo le dijera? Un ejemplo, pero realmente la fuerza, esa fuerza que está ejerciendo Q1 sobre Q3, ¿es de atracción o de repulsión? De repulsión. Es de repulsión, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque las dos son positivas. Las dos son positivas. Entonces, la magnitud, o sea, si yo quisiera acercar Q3 hacia Q1, sobre la línea de distancia, ¿hacia dónde va a soltarse Q3? Si yo quiero acercarla, ¿para dónde iría? Aquí, ¿verdad? Hacia abajo. Hacia abajo, aquí, sobre la línea, ¿sí? ¿De acuerdo? Aquí va. Esta es la fuerza que realmente está haciendo 1 sobre 3, ¿sí? Repulsión, ¿de acuerdo? Ahora, si esta Q4, igual es viceversa, miren, esto igual, estaba haciendo el ejemplo. Si yo quisiera acercar esta Q3 a Q2, ¿cómo son esta fuerza? Bien, son igual positivas, bien. ¿Hacia dónde iría Q3 si quisiera acercarlo a Q2? ¿Verdad? En la proyección hacia arriba, de repulsión. Exacto, en repulsión, ¿verdad? Este es F2 sobre 3. Vale. Ahí veo que es menos 0.3, ¿verdad? Ajá. En Q2. Y acá es acá abajo 0.4, pero no tiene signo. Entonces son diferentes los signos. No. Acuérdense que estoy aquí, mi estimado. ¿Sobre qué eje estoy acá? Aquí está el origen. Aquí está el origen. ¿Sobre qué eje estoy aquí? De las X. ¿X qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ajá, entonces para ambos análisis, esta distancia de punto 4 está sobre el eje X, positivo. Es positivo el 0,4, ¿verdad? Exacto, así es. Y el 0,3 es negativo, entonces sería fuerza de atracción entre 0,3 y esta es la distancia. Acuérdense que las fuerzas son el valor del signo de la carga. Y esta es nada más la posición. ¿Sí? Esta es la coordenada. Aquí. Perdón. ¿Estamos? Acuérdense que este punto... Ajá, exacto. Este punto 3 es la coordenada. Estoy sobre el menos punto 3 del eje Y. Y aquí estoy, punto 3 en el eje Y positivo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Estamos, jóvenes? ¿Claros?
Hoy sí creo que me cabe aquí el análisis. Aquí está Q3, miren, voy a sacar Q3. Aquí lo vean. Q3. Aquí. Si yo hago el análisis de cuerpo libre, que eso es lo recomendable, yo aquí estoy en la proyección, miren, estoy en la proyección. Y aquí está la otra proyección. ¿Sí? Estas son de mis dos fuerzas, que son, en magnitud, son iguales. ¿De acuerdo? Magnitud, son iguales. Aquí está de 1 a 3 y aquí está de 2 a 3. Por ejemplo. Ese es las magnitudes, son iguales. Ahora, ¿qué es lo siguiente que debo de hacer? Imaginariamente, aquí está el eje X positivo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora, esta fuerza, ¿de acuerdo? Esta fuerza, ¿qué debo de hacer acá? Y esta fuerza, ¿qué debo de hacer acá? ¿Qué estoy haciendo aquí, mis niños? Está proyectando sobre el eje X. ¿Cómo se llama eso? Allá en física 1. La componente en X. La componente en X y también la componente en Y. Estamos. De las fuerzas. Pero también necesito conocer, además de las componentes, miren, estas son las distancias reales. Necesito conocer este ángulo, que es el mismo ángulo de acá, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Este ángulo, ¿sí? Es el mismo ángulo que está acá. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo? Sí. Es exactamente lo mismo, este ángulo de acá. Por complemento es el mismo ángulo que está acá. El ángulo que está aquí, voy a poner teta acá, es el mismo ángulo que tengo acá, ¿sí o no? Por proyección. Sí. Vale. Entonces, el análisis, este Q3, diagrama de cuerpo. Entonces, el siguiente paso es calcular la componente en X y calcular la componente en Y de cada fuerza, ¿de acuerdo? Para encontrar la fuerza total que está ejerciendo las dos cargas sobre Q3, ¿de acuerdo? Ahora hagamos el siguiente cálculo. Vamos a calcular la componente en X. Lo voy a hacer aquí abajito. La componente en X de la fuerza 1 sobre Q3. Si yo veo acá, si hago aquí el complemento, por decir así, la proyección, ¿sí? Esta fuerza también iría hacia acá, Q1. Pero realmente lo que voy a calcular es esta componente. Veamos. Aquí lo voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo acá. La componente, ¿de acuerdo? De 1 sobre 3. Observen cómo lo voy a hacer. Siempre sería los 9, perdón. Aquí ya la fuerza ya está calculada. Sería los puntos 288 newton, que es la fuerza, la magnitud de la fuerza, lo vamos a multiplicar por el coseno del ángulo. Ahora, como el ángulo no lo conozco, ¿cuál es la información que sí conozco, joven? A ver, como el ángulo no conozco y quiero encontrar el coseno del ángulo, miren, pero esto sí lo conozco, ¿sí o no? La proyección en el eje X, ¿cuánto vale? 0.4. Esto vale 0.4. ¿Y la proyección en Y cuánto vale? 0.3. Muy bien. ¿Y la hipotenusa? 0.5. O sea, esto, ajá, 0.5, que sería esta distancia. ¿De acuerdo? O esta distancia, por decirlo así. Ahora, si yo calculo este ángulo, es lo mismo que calculo el ángulo complementario o proyectado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el coseno, joven? En definición, ¿qué es el coseno?
Coseno del ángulo. Adyacente sobre la hipotenusa. Muy bien. Si ya conozco los catetos, ¿cuánto vale el adyacente y cuánto vale la hipotenusa? Ajá. El adyacente 0.4. El adyacente 0.4. ¿Y la hipotenusa? 0.5. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer la división, calcular el coseno y multiplicarlo por 0.288. A ver, háganme esta operación. Aunque esto ya es el coseno, ¿sí? ¿Esto cuánto da? Esto realmente, jóvenes, les voy a decir esto. Esto sería ya el coseno. Este valor ya es el coseno, ¿sí? ¿Cuánto da esto? 0.8, ¿sí o no? Ese es el valor ya del coseno. Eso lo multiplicamos por 0.288. ¿Cuánto da? 0.2304. ¿Perdón? 0.2879. No. Ya no Vale, hay que pues, multiplicar por el coseno, ¿verdad, Inge? Porque ya eso exacto. es Como les digo, 0.2304. Ajá, Ajá, exacto. eso me dio a mí también. Exacto. Es que creo que se confundieron porque está el coseno ahí. Eso es lo que les quería decirles de otra forma. Este coseno, o sea, este 0.4, por decirles, si no tendría que ser el ángulo, ¿verdad? Pero este coseno ya está calculado aquí, miren. 0.4 entre 0.5. Cuando usted hace esta operación, ya es el coseno. 0.8 da esto, ¿sí o no? Este ya es el coseno del ángulo, el valor coseno. Y esto lo multiplican por 0.288. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí lo que debería de poner acá es el ángulo, ¿sí o no? Sí. Ajá. Entonces, para hacerlo más simple, agarramos el adyacente sobre la hipotenusa, ya sé que es el coseno, y esta división me da 0.8. Si usted le da coseno inverso a 0.8, le va a dar cuánto vale el ángulo, ¿sí o no? Entonces, este 0.8, que es el coseno, lo multiplico por 0.288, eso me da, ¿cuánto era, Jessica? 0.2304. Ajá, 2304, más o menos, ¿sí? Entonces, esta es la componente en X, ¿de acuerdo? De la fuerza 1 sobre 3. Newton. ¿Otro valor que les haya dado? No dio, a mí me dio igual. Muy bien. Ok, va. Por favor, lo tienen por ahí. Copiado. Este valor de la fuerza en X es el mismo valor de la fuerza de la componente en X de 2 a 3, ¿sí o no? Es el mismo valor. Porque los dos están en el mismo eje. ¿De acuerdo? Porque lo vamos a ocupar después. Va, ¿estamos bien hasta ahí? Va, muy bien. Ahora, ¿cuál es el valor de la componente en Y? Voy a hacer aquí, miren, la componente en Y de la fuerza 1 sobre 3, que es la positiva, que es esta. ¿Cómo me quedaría? El valor de la fuerza, punto 288, seno o coseno. Puede ser así mejor. Seno. Seno o coseno. Seno. Seno. El seno en catetos, ¿cómo sería? Aquí, este ángulo, ¿verdad? Seno. Ajá. Opuesto sobre la hipotenusa. Opuesto, lo voy a hacer de una vez, miren. Opuesto, que son los puntos 3 sobre la hipotenusa. Vale, yo creo que así sería mejor, miren. Esto entre paréntesis es el seno.
este valor. Así sería mejor. Miren. Opuesto sobre la hipotenusa, seno. Ya de una vez. ¿Cuánto da esto? 1 de 3 en Y, positivo. ¿Cuánto nos da? 0.1728. 0.1728. Ingeniero, una pregunta. Ajá. El que está usando ahí, donde ha puesto arriba seno, es el seno inverso, ¿verdad? Lo que está usando ahí, para sacar Sí. el ángulo. Exacto, porque realmente lo que tuve que haber escrito aquí, el punto 188, seno de 53, creo yo. Pero mejor lo puse así. Seno, por eso lo puse así entre paréntesis, para que no me confundiera. Opuesto sobre hipotenusa, seno. Gracias. Así es más fácil. ¿Estamos bien aquí, jóvenes? 1728 newton. ¿Está bien el cálculo? Pregunto. Está bien, ingeniero. Vale, ok. Ahora, ¿qué puedo hacer sin calcular? ¿O cuál sería el otro valor de la otra fuerza sin calcular, simplemente con inspección acá? De la otra fuerza. Es esta, ¿eh? Es igual. Es igual, pero ¿eh? Aquí está el lado opuesto es negativo, ¿sí o no? ¿Cómo me quedaría este valor? Negativo, ¿verdad? Menos 0.1728. Correcto. Newton. Entonces, jóvenes, ya tenemos todas las componentes. Las componentes en X, las componentes en Y de cada fuerza. ¿Y ahora qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer a continuación? Ya tengo todas las componentes, ya tengo todas las fuerzas. Encontrar el ángulo. ¿El ángulo? ¿Seguro? Acuérdense que el ejercicio dice, ¿cuál es la fuerza resultante que ejercen estas dos cargas sobre Q3? Sumar las fuerzas. ¿Perdón? Sumar las fuerzas. Sumar todas las componentes para encontrar la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿qué hago? ¿Alguien que me ayude? Tienes que sumar las X con las X y las Y con las Y. Correcto. Voy a borrar aquí arriba, miren. Creo que esto ya lo habían copiado. Voy a sumar la fuerza resultante en X sería las dos fuerzas en X, ¿verdad? Punto 2304 más punto 2304. Ambas newton, ¿verdad? Todas newton. ¿Cuánto da esto, jóvenes? Componente de la fuerza resultante en X. $0.4608. 0.4608 newton, ¿verdad? ¿Los demás? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Vaya. ¿Cuál sería la fuerza resultante en Y? Sumar las componentes, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Se eliminarían porque una es positiva y la otra es negativa. Así es, sí, digamos, veamos. Sí, la verdad es que sí. Miren, punto 1728, que es la positiva, newton, menos, suma algebraica, más menos, ¿verdad? 0.1728. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza resultante en Y? 0. 0 newton. Muy bien. A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a ver ahí arriba. Siguiente paso, mi estimado, ya tengo la fuerza resultante en La Y. dirección.
Ajá. Vale, antes de eso, ya tengo la fuerza total en X y tengo la fuerza resultante en Y. ¿Qué me queda? La fuerza total, ¿cómo la encuentro? No tengo componente en Y, miren. ¿A qué sería igual la fuerza total? Que el mismo valor de la fuerza de X, me imagino. Ajá. ¿Por qué? A ver. Porque la de la Y es 0. Así es, no hay ninguna elevación y por lo tanto no hay un ángulo. Entonces, la fuerza total sería 0.4608 newton. ¿Y qué le tendría que agregar? Sobre el eje X. Positivo. Exacto. Ese sería digamos, el plus ahí, ¿verdad? El complemento, mejor dicho. La fuerza resultante sería 0.4608 newton sobre el eje X positivo. Porque no hay componente en Y. Se anula. Así es, se anula. Y si los dos valores tuvieran valor, perdón, sería X más, la de las X más la fuerza de Y. Entonces, tendríamos que encontrar. Ajá. Entonces, ahí sí tendríamos que encontrar el ángulo, ¿sí o no? De la componente. Perdón, de la fuerza resultante. ¿De acuerdo? En ese caso se sumaría para sacar la fuerza total, perdón. No, aquí acuérdense que ya tendríamos que volver a hacer el Pitágoras, ¿verdad? Porque la fuerza, acuérdense que aquí la resultante, en este caso nos salió así. ¿De acuerdo? Aquí se anularon las Y, por decir así. Se anularon y todas se quedaron concentradas sobre el eje X. ¿Estamos? Pero si hubiese habido una componente, esa componente nos hubiera hecho haber un ángulo. Entonces hubiéramos tenido que aplicar Pitágoras para encontrar el ángulo de esa fuerza resultante con algún eje. ¿Estamos? Sí. Si hubiese sido sobre el eje X positivo, tuvimos que encontrar un desplazamiento, ¿sí? ¿De acuerdo? Observe que la componente, diga. O sea que, como usted dice, para aplicar Pitágoras nuevamente, lo que hemos obtenido serían los catetos. Así es. En este caso, esta componente sería la X de la fuerza resultante. Aquí si nos hubiera dado un valor positivo, hubiese sido la componente en Y. ¿Estamos? Ya hubiera habido un desplazamiento. Por muy pequeño que fuera, digamos que yo estoy aquí, este es mi eje X. Ahorita la fuerza nos dio así, sobre el eje X, porque no hay elevación en Y. Pero si la resultante acá nos hubiera salido positivo o negativo, tuve que haber hecho una proyección, ¿verdad? Si esta hubiera sido la fuerza resultante, tuve que haber ido la proyección en X, que ya la tengo acá, y hubiese habido una proyección en Y. Entonces aquí hubiera encontrado el ángulo, ya por Pitágoras, ¿de acuerdo? Pero como no hay componente en Y, no hay ángulo. Bueno, un ángulo cero sería, ¿sí? Por eso le ponemos X positivo. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero, gracias. Ajá. Jessica, ¿estamos claros todos? Podríamos hacer un ejercicio así. Ya vamos a hacer otro igual, o similar. La señorita Verónica, que me opinó. ¿Estamos bien? Verónica Vanessa, creo que fue. Sí, todo bien, Inge. Gracias. Ok, a ver, ¿quién más me ha opinado? Mario. Y yo quisiera que todos me dijeran, sí, ingeniero, sí, ingeniero. Vale. Acuérdense que el objetivo de esto, mis estimados, es que usted practique el uso de la calculadora, pregunte, ¿verdad? Acuérdense que la presentación está el mismo ejercicio, pero ahí está solamente la gráfica, ¿verdad? Pero aquí lo estamos haciendo a todo gato de color, ¿verdad? Y aquí podemos sacar preguntas, las respuestas, hasta el uso mismo de la calculadora. Aquí se corrige, usted rectifica, ya se dio cuenta que puede rectificar para que no se vaya a equivocar. Por eso es importante
que en el laboratorio práctico lleve calculadora, bueno, tenga a la mano calculadora, lápiz, y obviamente que hayamos comprendido eso. A ver, vamos a hacer el siguiente. ¿Puedo borrar, mis estimados? Y también les pido de que vean la presentación del campo eléctrico. El campo eléctrico es bien fácil, ¿verdad? El campo eléctrico al final es, en vez de tener dos cargas, solamente es analizar una carga puntual, ¿verdad? Pero por eso le digo, el jueves vamos a ver eso, esos ejercicios. Pero sí les pido que lean la presentación. ¿Puedo borrar? Sí, ingeniero. Ok. Vamos a borrar. Tan bonito que ve el ejercicio que la lástima borrarlo. Pero hay que borrar. Ok, mis estimados. ¿Les ha servido a ver, alguien que obviamente ve los videos grabados, les ha servido los videos de la clase grabada? Bastante, ingeniero. Eso. Sirven bastante por si a veces quedan dudas, uno lo vuelve a ver. Bueno, en mi caso así ha pasado. Ah, muy bien, perfecto. Ese es el objetivo, ¿sí? Ese es el objetivo. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Hay detalles que Ajá. vuelve, se da cuenta de que ha algo que uno no lo ha tomado en cuenta. Ah, exacto, ¿verdad? Así, me gustó también, así como me opinó Mario, que me puso hasta el minuto, el segundo exacto, ¿verdad? Así es, mire, usted dijo en el minuto 40 del primer tiempo, esto ¿va? Está detallado, está bien, así es, de eso se trata. Así que gracias, Mario, ¿verdad? Que me puso ahí el contexto. Gracias a usted, ingeniero. Vale, vamos a hacer el siguiente. Dice, 3 cargas, otra vez, 3 cargas. 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Vamos a ver. 3 cargas, Q1 más, dice 8 microcoulomb. 3 cargas, Q2 es igual a más 6 microcoulomb. Y una Q3 está con menos 4 microcoulomb. Dice, encontrar la fuerza resultante sobre la carga Q3 de menos 4 microcoulomb debido a las otras dos. Y también hay una gráfica. Voy a hacer la gráfica, voy a hacer aquí abajito. Vamos a hacer acá. Hay una gráfica que ya está hecha. Aquí vamos a poner las gráficas, cómo están. Y voy a poner las cargas, más o menos. Para dejar este espacio para el cálculo. Por aquí. Más o menos. ¿Verdad? Acá, este ejercicio ya da la gráfica. Inge, ¿ese sería siempre el 3 o es el siguiente, el 4? Este es el siguiente, el 4. Sería. Este es diferente. Pues el mismo. Yo lo veo diferente. Es ¿Qué es diferente? Es que no, el número 3 veía, por eso le preguntaba. Ah, perdón. Es que no lo borré, tiene razón. Perdón, Jessica. Es 4. El siguiente. Gracias. Muy bien. Ahora tenemos... Ah, el amigo está transmitiéndolo. Ah, ok. Mejía Aguilar Rodrigo. Ok. Gracias por compartir la imagen, el amigo Jorge, ¿verdad? Está bien, es para tener respaldo. Muy bien. Vale. Voy a poner las cargas como están ubicadas. Quiero ver con este mejor. Aquí está Q2. Aquí está Q3. Y aquí está Q1, aquí abajo. Le voy a poner las distancias con las cuales están separadas. Lo voy a poner en rojo.
Las distancias. Distancia aquí es 0.3 metros. Esta distancia. Acá tengo 0.4 metros. Y aquí ya me dan también la distancia, 0.5 metros. Ya me dan la distancia. ¿Ven? Según el ejercicio ya me dan la gráfica. Ya me dan la distancia. Entonces nos dice otra vez. 3 cargas, Q1, Q2 y Q3. Con estos valores, más 8 microcoulombs, miren ya hasta el signo, más 6 microcoulombs, menos 4 microcoulombs. Dice encontrar la fuerza resultante sobre la carga de menos 4 microcoulombs, otra vez es esta Q3, debida a las otras dos. ¿Verdad? A esta Q3 le vamos a encontrar lo que ejercen estas dos cargas sobre ella. ¿Verdad? Entonces, jóvenes, ¿qué debemos de hacer primero? Ajá. Observen que aquí ya nos dan la distancia. Aquí ya no tengo que calcular ni hipotenusa ni nada. Miren, los catetos ya están establecidos o por lo menos las distancias. ¿Qué debo de hacer primero? Encontrar F3 y 1. Encontrar la fuerza que ejerce Q1 sobre Q3 y después la fuerza que ejerce Q2 sobre Q3. ¿Estamos? Entonces decimos, la fuerza que se ejerce sobre el Q3 debido a Q1 es, a ver, esto no se quita, 9.0 por 10 a la 9, que es la constante de proporcionalidad, Newton por metro cuadrado, coulomb cuadrado, valor absoluto. Ajá. ¿Cómo me quedan ahí las cargas? Estoy buscando la fuerza Q3 sobre Q1 o Q1 sobre Q3. Ajá. ¿Cómo me quedaría? Menos 4. No. Estoy calculando la fuerza. Y valor absoluto puse ya. ¿Qué debo de escribir? 8 por 10 a la menos por 6. 10 a la menos 6. Ajá. 8, ¿verdad? Que es Q1. 8.0 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicado por menos 4.0 por 10 a la menos 6 coulomb, valor absoluto. ¿Bien? A pesar de que hay una carga negativa, es valor absoluto. La distancia, jóvenes, ¿cuánto es la distancia acá? Distancia. 0.5 0.5 metros al cuadrado. Muy bien. A ver, ¿cuánto es el valor acá? Hagan el cálculo, por favor. 1.152. 152. ¿Qué? Newton. Serían newtons. 152, así. Sí. Revise. A ver, ¿alguien más que le haya dado distinto o le dé el mismo valor? A ver. 1.152 Newton, me da igual. Sí, a mí también me da igual. 1.152. Sí, ingeniero. Ah, espérenme. Aquí yo fallé, espérenme. Sí, tienen razón. Espérenme, esta distancia. No, aquí estamos mal. Solo corrijan esto, miren. Aquí le tengo que agregar. Son 3 centímetros. Yo le estoy poniendo 30. Perdón. Hoy sí. Aquí es 0.04. Son centímetros. Corrijan ahí, por favor. 0.03 metros, 0.05, 0.04. Tenían razón, Alan. Vamos a correr. 115.2. Ahí está, hoy sí.
Decía yo que algo pasaba. Hoy sí, ¿verdad? 115.2. Los demás. ¿Estamos bien todos? Los demás pegan acá. Hay una corrección ahí. Sí, eso es, ingeniero. Ok, muchas gracias. Muy amable por el cálculo y rectificando. Muy amable. Gracias. Ok. Acuérdense que el diagrama de cuerpo libre siempre se lo vamos a aplicar a Q3. Vamos a verlo. Más o menos por aquí lo voy a hacer. Aquí está el Q3. Siempre el diagrama de cuerpo libre. Recordemos ahora que aquí imaginariamente tengo un eje X positivo, ¿sí? Vale. Esta fuerza, ¿verdad? Esta fuerza Q3 con esta fuerza Q1. ¿Cómo son esta es la magnitud, joven. Esta es la magnitud. Ahora, si yo quisiera encontrar el vector, ¿verdad? De análisis, si Q3 tiene un valor de menos 4 microcoulomb y Q1 tiene más 8 microcoulomb, la fuerza que yo buscaré es de atracción o de repulsión. 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 O atracción, miren. Atracción. Significa que Q3 tendría esta dirección, el vector. Entonces vamos a imaginarnos con azul. Y aquí, más o menos así, va el vector. Esta magnitud tiene 115.2 newton. Pero su magnitud, su dirección y sentido van en atracción hacia Q1. Ahora, acuérdense que lo que voy a encontrar es la fuerza resultante. Yo estoy aquí sobre el eje X positivo. Obviamente, cuando encuentre la otra fuerza, vamos a encontrar el ángulo necesario para encontrar la fuerza resultante. ¿De acuerdo? Muy bien, ahí lo vamos a tener por el momento. Ahora calculemos la otra fuerza. La fuerza que hace 3 o la fuerza 2 sobre Q3. A ver, la otra fuerza sería 9.0 por 10 a la 9 Newton, metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Valor absoluto. Y aquí tengo las otras dos cargas. ¿Cuáles serían las otras dos cargas? Q2, ¿verdad? 6.0 por 10 a la menos 6 coulomb multiplicada por Q3, ¿verdad? Q3 sería menos 4.0 por 10 a la menos 6 coulomb con valor absoluto. A ver, la distancia, mis estimados, ¿cómo le escribo? La distancia de 3 a 2. 0.03. 0.03 metros. ¿Y aquí? Al cuadrado. Dije una consulta. Diga. Bueno, yo otra vez metí los datos, pero no sé si es error mío, pero a mí sí me da menos 115.2 porque es menos 4 a la menos 6. Entonces, aquí está positivo. Acuérdense. Por el valor absoluto. Sí, Y el valor es verdad. absoluto, y a lo mejor no elevó la distancia al cuadrado abajo. Ajá. Sí, es cierto, ya me acordé. Acuérdense, valor absoluto aquí, Rebeca. ¿De acuerdo? Acuérdense. 240 newton me da la respuesta. 240 newton. Acuérdense que la fuerza es la magnitud, ¿sí? Lo que estamos calculando es magnitud acá. De 3 a 2. A ver, por eso es bueno, joven. Usted no tenga pena, mire. No se sienta con ninguna pena de decir, mire, ingeniero, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y mire, a mí no tenga ninguna pena. Entre todos aquí, le ayudamos, ¿de acuerdo? No tenga ninguna pena. Oye,
Así es, así vamos a mejorar. ¿Cuánto me dijo? Perdón, joven, disculpe, que no lo escuché. 240. 240 newton. Muy bien. Sí. Ahora, esta fuerza, que es Q3 con Q2, ¿es de atracción o es de repulsión? Repulsión. No. También atracción. Es de atracción, ¿verdad? Entonces, esta Q3 iría, ¿verdad? Esta fuerza sería para acá, ¿de acuerdo? Sobre el eje X, porque está sobre la horizontal, miren. Sobre la horizontal. Entonces, esta es la fuerza de 3,1 y esta sería la fuerza de 2,3. Muy bien, ya tengo las dos fuerzas. Siguiente paso. Ajá. Siguiente paso, mis estimados. Sumarlas. Sumarlas. Acuérdense que ya tengo las dos componentes. Hoy sí. ¿Qué necesito hacer ahora? Pasemos para acá. Si se fijan, hoy sí las dos fuerzas no se me anulan, ¿verdad? No se me van a anular. ¿Qué tengo que hacer? Encontrar las componentes, ¿de acuerdo? De la fuerza resultante. ¿Qué debo de hacer aquí? Ya tengo los dos vectores de fuerza. Ahí cada uno va a sacar senos y cosenos para hallar las componentes. Ajá. Va, veamos. Vamos a plantear primero las de F. Vamos a encontrar las componentes de la fuerza 3 sobre 1. Veamos cómo nos queda. Ok, aquí es bien importante lo siguiente, Juan. Aquí tengo proyectado el eje X positivo, ¿de acuerdo? Si yo quiero encontrar las componentes de la fuerza 3A1, que es la primera fuerza que calculé, es conveniente decir con respecto a qué eje voy a encontrar las componentes, ¿de acuerdo? Para facilidad, yo tengo acá, voy a encontrar primero este vector, de 3A1. Realmente esta elevación o la componente, mejor lo voy a hacer así, lo voy a hacer independiente. Miren. Voy a quitar esto para mí. Solo para quedarme con la primera. ¿Qué necesito encontrar de la primera fuerza? Ajá, creo que lo hice recto. No, salió cuando eso. Bueno. De la primera fuerza, ¿qué necesito encontrar? No sé si estoy equivocado, pero podría ser el ángulo, ¿no? Exacto. Pero realmente, ¿qué tengo que encontrar? Miren, ¿cómo se llama esto? El lado opuesto. Ah, no, está bien. Pero ¿cómo se llama? La imagen, ¿sí? La proyección o la componente en X. La proyección en X y también en Y. La proyección Y. Exacto. Entonces, cuando yo encuentro, hoy sí necesito, ¿verdad? Encontrar, si quiero, encontrar el ángulo. ¿De acuerdo? Porque este valor de la proyección no lo conozco, ¿estamos claros? Ni tampoco conozco la proyección acá, solo conozco el valor de la magnitud de la fuerza, que es esta, ¿sí o no? Hoy sí necesito encontrar el ángulo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. A ver. Sí, ingeniero. Diga. Muy bien. Ahora, es bien fácil. Yo tengo dos informaciones. Tengo la distancia acá y tengo esta distancia. Eso me puede ayudar para encontrar el ángulo. ¿Sí? ¿Sí? Tengo esta distancia aquí. Aquí estoy proyectando y aquí está Q2. Este Q2. Aquí lo estoy proyectando. Entonces, esta fuerza está sobre el eje, sobre la proyección de distancia. O sea que aquí ya sé que esto vale
0.05 metros. Esta distancia. Y como es la misma proyección acá, yo sé que aquí vale 0.03 metros. Esa distancia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me queda la componente? No me sirve ya. ¿O cómo puedo encontrar el ángulo? Va, veamos si nos sale igual que el anterior. Miren, la fuerza de 3 en 1. Ajá. ¿Cree que no sale igual? Bien, ya conozco esto y conozco aquí. Voy a aplicar lo mismo. Bueno, el valor de la magnitud de la fuerza, 115.2 newton. ¿Factor de quién? Lado adyacente Coseno. sobre la hipotenusa. Coseno. Arriba lo voy a poner. Entonces voy a hacer lo mismo. Miren. Lado adyacente que serían 0.03 sobre 0.05. A ver, hagan este cálculo. Este sería la componente en X. Ajá. 69.12. Vale, 69. Ojo con esto, miren, ojo con esto. Pero sobre qué eje estoy proyectando. Es el negativo 69.12. ¿Perdón? Tiene que ser negativo. ¿Por qué? Por la posición. Por la posición, miren, estoy proyectando sobre el eje X negativo. Aquí estoy diciendo que aquí estoy en el origen. Entonces, este valor sería negativo. ¿Por qué? Porque mi componente en X de esta fuerza está sobre el eje X negativo. ¿De acuerdo? Entonces sería menos, ¿cuánto me dijo el valor, joven? 69.12. Menos 69.12 newton. Newton. Vale. Los demás, estamos acá en este valor negativo. ¿Estamos? Sí, ingeniero, estamos. Vale, muy bien. Ahora voy a calcular, vale, vamos a calcular la componente en Y. Pregunto, ¿qué signo tendría la componente en Y? Antes de calcularlo. Negativo. Negativo, ¿verdad? Porque voy sobre el eje X. ¿De acuerdo? Estoy en el cuadrante 3, por decir así. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. ¿De acuerdo? Entonces, el valor de la componente en Y también me va a salir negativo. Veamos. Valor de la componente de 3 a 1 en Y. Ajá, sería la magnitud 115.2 newton. Ajá, ¿y aquí qué voy a ocupar? ¿Qué voy a ocupar? Aquí ya sé que esto vale 0.4. Ya sé esto que vale 0.04 metros. Ajá. ¿Qué voy a ocupar? Lado opuesto. ¿Qué voy a ocupar? Seno. 0.04 entre Seno. 0.05. Ok, 0.04 metros sobre 0.05. Que es el seno. Ajá, ¿cuánto da esto? Menos 92.16. Menos 92.16. Acuérdese del negativo, es porque estoy sobre el eje Y negativo. Aquí en el diagrama de cuerpo libre estoy acá. Acuérdense, estoy analizando primero el vector de la fuerza de Q3 sobre de Q1 sobre Q3. Entonces ya tengo las dos componentes. La componente en Y y aquí tengo la componente en X. De la primera fuerza. ¿Todos les dio esto? Por favor, verifiquen. Ya vamos a terminar. ¿Todos los demás estamos bien hasta acá? Sí, jefe. Muy bien.
Los Ok, decimales solo me los dio enteros, 69 y 92. Ajá, ahí depende cómo haya dado los decimales. Ah, muy bien. Aquí está 240, acuérdense de este valor, diga. Y la carga 3, cuando vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, siempre va a estar en el origen. Sí, así es. La carga que yo voy a estudiar o a la cual se le va a hacer el estudio está en el origen. Así es. Ah, Así gracias. es. Buen detalle. Así es. Debe estar en el origen. En el origen para el análisis. Voy a borrar aquí arriba. Solo acuérdense que este es el valor 240 de la otra fuerza. Esa es la que vamos a hacer a continuación. La parte superior de la pizarra. Va. Hoy vamos a calcular. Me olvido de esta. Perdón. Diga. ¿Por qué dijo que era negativa la dos fuerzas? Es que no lo escuché. Vale. Acuérdense, así como lo dijo el anterior amigo, Q3 está en el origen porque es la que estamos analizando, ¿sí? Si yo me desplazo acá, estoy en el eje X positivo, ¿sí? Y si me desplazo para acá, estoy en el eje X negativo. La fuerza resultante, miren, Q3 con Q1. Q3 con Q1 es una fuerza de atracción. Esta fuerza resultante, la magnitud, nos dio en el cuadrante 3, ¿de acuerdo? Y en este cuadrante, la proyección en el eje X está en el eje X negativo, la proyección de la componente en X. Y la proyección de la componente en Y también está en el valor negativo de Y. ¿Estamos? Sí, gracias. Vale. Ahora, la otra fuerza, miren, la otra fuerza nos había dado, la voy a superponer. La otra fuerza nos había dado, ¿sobre qué eje? Esta fuerza de Q3 a Q2. Sobre el X. ¿Sobre el eje? X negativo. Sobre el eje X negativo. Muy bien. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale esta fuerza? No tendría componente en Y. No tendría componente en Y. Así es, porque está sobre el eje X negativo. ¿De cuánto vale la componente? Menos. Ajá. ¿Cuánto vale la componente en X para la fuerza 2? De 2 a 3 sería. No, de 3 a 2. ¿Cuánto valdría? $69.2. No. Acuérdense cuánto nos dio la fuerza. El 240. Menos 240. Así es. Menos 240. Este sería el valor de la componente en X de la fuerza 2. Perdón. Es F. Y la fuerza en Y, jóvenes, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Porque no tiene componentes. ¿De acuerdo? Porque está sobre el eje X negativo. Miren, está sobre el horizonte. Aquí estoy volviendo a escribir la fuerza, ¿verdad? 3 sobre 2. Muy bien. Hasta ahí ya calculamos las componentes. ¿Qué me queda al final? La fuerza resultante, ¿verdad? La fuerza resultante en X, ¿cómo me quedaría? La suma de sus componentes, ¿cómo me quedaría? Menos. Menos 309.2. Aquí voy a poner las dos componentes. Miren, menos 69.12 más menos 240. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Una suma. ¿Para cuánto da esto? Los dos valores negativos sumados. 309.2. Jóvenes, es encontrar la fuerza resultante total. ¿Qué le voy a hacer? Malas. Aplicar Pitágoras, hoy sí, ¿verdad? Voy a aplicar Pitágoras. Miren, raíz cuadrada, ¿sí? De menos
menos 309.12 newton al cuadrado más menos 92.16 newton al cuadrado. Ajá, ¿cuánto da esto? A ver, ¿me ayudan? Ya para finalizar, ya estamos cerca para terminar. ¿No se fijaron en qué momento se me congeló? Porque yo seguía hablando y después ya no pude ver. Como 1 hora 18 llevaba, ingeniero. Usted estaba hablando, ¿verdad? 322.56 me da. 322. Ajá. Punto 56, no sé si estará bien. A ver, los demás. 322.5657. Ajá, está bien, va. Ahora, ¿qué me falta? Ya tengo acuérdense, voy a hacer aquí, ya solito la Q3. No sé si alcanzan a ver aquí, jóvenes. Aquí donde estoy escribiendo. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? Sí se ve, ingeniero. Sí, sí. Vale. Acuérdense, aquí estoy en el origen. Vaya, ya sé la magnitud resultante. ¿Qué me hace falta encontrar? Porque aquí sí hay componente en Y, miren. Aquí no me dio 0. Sí hay una componente en Y. ¿Qué debo de hacer ahora? Encontrar el ángulo, ¿verdad? Tangente, lo más fácil, ¿va? Inversa, ¿sí o no? ¿De qué? Y sobre X. Y sobre X, muy bien. Menos 92.16 newton entre 309 menos 309.12 newton. A ver, ¿cuánto da esto? Tangente inversa del ángulo. Y el ángulo, ¿va? ¿Cuánto sería el ángulo? Sería la tangente inversa de esta división, ¿verdad? ¿Cuánto da? .5672. ¿Tangente inversa? Sí. Menos 16.6. Menos 16.6 .6. grados, ¿verdad? Verifique el anterior, amigo. Ah, sí, le había puesto 9309, por eso. Ajá. Vale, entonces mi resultante, miren, quedaría siempre sobre el cuadrante 3, pero el ángulo, ¿a dónde lo voy a medir? Esto menos 16. Bueno, en que esto sería positivo, miren. A ver, rectifíqueme. Aquí es positivo, esta división. Rectifíqueme. Sí, no puse negativo en el 309. Ajá, ¿cuánto tiene que ser? 16, ¿verdad? Sí, positivo me salió a mí. Vale, Sí, pero diga. Y no sería negativo porque está en el componente, en el componente negativo, no. Vale, ojo con esto. Fíjese bien lo que voy a decir. Las componentes, ¿dónde están ubicadas las componentes? Este es X negativo, ¿sí o no? Sí. Este Sí. es negativo, ¿verdad? Ambos están acá. Por eso les digo, están en el cuadrante 3. Entonces, este ángulo, con respecto a quién lo estoy midiendo. Aquí ve. Miren. El eje X negativo, ¿sí o no? Porque estoy partiendo de la componente en X. Este sería 16. Ahora, si lo quiero ver desde el eje X positivo, ¿cuánto le tendría que sumar? 180. 180. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo total, digamos? 300.
22.56 con un ángulo de, yo le quiero sumar los 180. 196.6. 196.0 con el eje X positivo, ¿verdad? Punto 6. Punto 6, perdón. Con el eje X positivo, o le pongo el ángulo teta, le voy a poner, va. 16.6 grados con respecto al eje X negativo, ¿sí? Así tendrían que poner la respuesta. No pude ver cuánto salió el resultado de X, es menos 309, como no sale en la Yo creo pantalla. que aquí me quedé, ¿verdad? Sí, solo que no sale en la pantalla. Por eso es que no vaya, lo vea que sí sale. Ahorita, ok, lo reexplico, ¿va? Este menos 69.12 fue la resultante de la fuerza 2. Perdón, este es de la fuerza 1. Y el menos 240, que solo tenía la componente en X, nos dio menos 240 newton, nada más. Entonces sumé las dos componentes en X y me dio, como ambas son negativas, están sobre el eje X negativo, me dio menos 309.12. Y la componente en Y, solo de la fuerza 1 que tenía componente en Y, era menos 92.16. Porque la fuerza 2 no tenía, o la fuerza de Q3 a Q2 no tiene componente en Y. De ahí lo que hicimos fue, a través del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Elevar al cuadrado ambos catetos y nos dio la fuerza resultante, ¿verdad? 322.56 newton. Y con las imágenes de los catetos, ¿verdad? Adyacente y el opuesto, encontramos el ángulo. ¿De acuerdo?